Ahora nos toca ver hígado, uno de los órganos bastante macizos y bastante importantes de la parte orgánica. El hígado se sitúa directamente a nivel del hipocondrio derecho, pero es bastante largo. En su extensión llega a ocupar parte del epigastrio e incluso llega a ocupar una parte a este nivel del hipocondrio izquierdo. Prácticamente va a ser su extensión entonces a nivel del hipocondrio derecho en dirección al hipocondrio izquierdo, sobre todo si este se encuentra agrandado como una hepatomegalia. A ver, mencionemos algunas características del hígado y las funciones de las mismas. Es una glándula que va a secretar bilis. Dentro de los canalículos biliares, por una formación que vamos a mencionar un poco más adelante, va a haber una formación de la misma en la parte interna que después va a ser llevada directamente a la vesícula biliar, que nos va a servir como un almacenamiento para después ser liberado a la segunda porción del duodeno. Otra de las funciones del hígado que va a transformar el azúcar en glucógeno y este finalmente en glucosa. Es un gran reservorio de azúcar que después va a ser aprovechado por las células musculares para también ser transformada estas en energía. Sobre todo en todas las personas que realicen un ayuno prolongado y producto de eso se produzca la cetogénesis, ¿no es cierto? Ya estas van a ser aprovechadas por medio de la utilización de las grasas para formar energía, ¿no es cierto? Pero gran parte de esta reserva de energía en forma de glucosa se va a encontrar justamente acá en el hígado. Bastante macizo. Situación. Vamos a hacer límites prácticamente como todo. Vamos a ver de que en la parte superior y hacia afuera va a ser una relación con el diafragma. Miren. Por fuera se relaciona con el diafragma. Para abajo se relaciona con el mesocolon, y nuevamente con todo así que el colon transverso y el mesocolon transverso, recordando de que el hígado acá se encuentra sobrelevado, porque este va a caer directamente apoyándose sobre el estómago. Es por eso que inferiormente hace relación con todo lo que va a ser el colon transverso y el mesocolon del mismo. Y va a ser para adentro, en la parte media, con la región celíaca. Son estos tres límites que nosotros vamos a dar al hígado. El hígado tiene una consistencia bastante firme, nos dice que es friable y bastante frágil. Friable, vamos a agarrar ese término. Es bastante importante. Prácticamente está lleno de sangre. Y esa característica friable hace de que éste se acomode a las diferentes estructuras orgánicas. Y acomodándose a esas estructuras orgánicas es que este hígado nos va a formar unas impresiones que vamos a mencionar más adelante. Nos dice que presenta una coloración bastante rojiza oscura. Eso tiene que ver mucho con la sangre. Tiene un peso aproximado entre 1,5 kilos en el cadáver y en un sujeto vivo por la sangre vamos a aumentar entre 800 a 900 gramos. ¿No es cierto? Entonces, en total, un hígado de manera normal podría estar pesando tranquilamente entre 2 a 2,5 kilos. Dimensiones. Nos da como 28 centímetros de forma transversal, 16 en sentido anteroposterior y 8 centímetros en el espesor. Transversalmente 28, anteroposteriormente 16 y un espesor prácticamente de 8 centímetros. Configuración externa.
Este va a presentar dos caras. Una superior o diafragmática y otra inferior o llamada también visceral. Todo lo que nosotros estamos observando acá ahora es justamente esta cara diafragmática. ¿Por qué? Porque se encuentra directamente en relación y va a estar cubierto por el diafragma. ¿Qué vamos a encontrar en esta cara diafragmática? Encontraremos al lóbulo derecho, bastante grande. Encontraremos al lóbulo izquierdo. Y justamente vamos a encontrar esta división gracias a un ligamento que va a atravesar a nivel de estos dos lóbulos, que es este de acá, que es el ligamento falciforme, una atrofia de la vena umbilical. Gracias a este ligamento falciforme, nosotros vamos a dividir el hígado en dos partes. Uno derecho bastante grande y uno izquierdo bastante pequeño. Una cosa que podemos recalcar en esta parte es de que en el lóbulo izquierdo, que se encuentra el corazón, ¿no es cierto?, se apoya sobre el diafragma y por medio del diafragma el corazón se va a apoyar sobre el hígado. Es por eso que a este nivel encontraremos a la impresión cardíaca del hígado. Su cara visceral. En esa cara visceral tenemos que dividir prácticamente en tres al hígado. Vamos a hablar de dos surcos anteroposteriores. La parte más grande, acá el hígado se encuentra volcado, es el lóbulo derecho. Y la más pequeña es el lóbulo izquierdo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a trazar un surco anteroposterior derecho, que es este nivel. Vamos a trazar un surco anteroposterior izquierdo, que es acá. Y vamos a trazar un diámetro transverso, una línea transversa en este caso. Y prácticamente nos está formando acá en el hígado una forma de una H. Pero vamos a ver qué estructuras forman parte de todo esto. Si hablamos del primer surco anteroposterior izquierdo, o principal, que llegaría a ser este. Porque acá está el lóbulo izquierdo, es el más pequeño, ¿no es cierto? ¿Por qué va a estar formado? Uno, por el ligamento redondo. Atrofia de la vena umbilical, ahí está. Dos, por el ligamento venoso. Y ambos se van a alojar en dos fisuras. Ahí estamos viendo sus pequeños surcos. Uno que es la fisura para el ligamento redondo, que se encuentra acá, donde va a estar justamente haciendo su camino, ligamento redondo. Y otra fisura para el ligamento venoso, donde hará su recorrido el ligamento venoso. Este es el surco antero-posterior izquierdo. En el surco anteroposterior derecho, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Ya hemos visto aquí el diámetro anteroposterior izquierdo y este es el anteroposterior derecho. Va a estar formado por dos segmentos. Uno, anteriormente, la vesícula biliar. Esta vesícula biliar nosotros levantamos, como les dije, el hígado se acopla, en este caso se acopla, a las estructuras vecinas. Nosotros retiramos esta vesícula biliar y vamos a encontrar un pequeño hueco que se denomina fosa de la vesícula biliar. A este nivel se va a encontrar, retirando la vesícula biliar, la fosa de la vesícula biliar. Por detrás encontramos a la vena cava.
Nosotros retiramos a esta vena cava y vamos a encontrar un pequeño surco por debajo y se va a denominar surco de la vena cava. Entonces, en este surco anteroposterior derecho encontramos a la fosa de la vesícula biliar, junto con la misma vesícula biliar, obviamente, y al surco de la vena cava. ¿Por qué estamos hablando simplemente de fosa de la vesícula biliar y no estamos hablando de la misma vesícula? Porque la vesícula ya es una estructura aparte, ¿no es cierto? Es una estructura orgánica por separado. No forma parte del hígado. Entra en una relación bastante íntima, una conexión con la misma, pero no forma parte. Y lo mismo la vena cava. Entra en una conexión íntima con el hígado, pero no forma parte del hígado. Por eso que mencionamos, retirando la vesícula biliar de la fosa de la vesícula biliar, anteriormente y posteriormente al surco de la vena cava inferior. Y en este surco transverso, en esta H que habíamos dibujado, prácticamente se corresponde con lo que va a ser el porta hepático. Todo lo que va a ingresar, obviamente también dentro de lo que es el hilio hepático. ¿Qué significa acá? Que va a contener vasos, nervios y las vías biliares. La arteria hepática propia llegaba a este nivel y con sus ramas derecha e izquierda ingresaban en el hígado. ¿No es cierto? Estamos hablando de los vasos. Hemos hablado de la vena porta hepática. Ingresa a ese nivel. Las vías biliares. Los conductos hepáticos derechos e izquierdos, que después terminan en un conducto hepático común, ingresan a ese nivel. Y también vamos a tener a la parte nerviosa. Entonces contiene vasos, nervios y las vías biliares, el surco transverso. Muy bien. Lóbulo izquierdo. Vamos a empezar directamente con las impresiones. Este es el lóbulo derecho, este es el lóbulo izquierdo. Esta parte del lóbulo izquierdo es justamente la que se va a apoyar sobre el estómago. Y una vez de que se apoye sobre el estómago, me va a dejar acá una impresión que se denomina impresión cardíaca. Entonces, en el lóbulo izquierdo, en su cara visceral, vamos a encontrar a la impresión cardíaca, únicamente a la impresión cardíaca. En cambio, en el lóbulo derecho, vamos a encontrar diferentes tipos de impresiones. Una primera impresión es esta de acá. Esta es la impresión cólica. ¿Por qué? Porque va a apoyarse justamente sobre el intestino grueso, directamente sobre la flexura cólica del lado derecho y el colon ascendente. Si este era el colon ascendente, colon transverso, aquí está la flexura, justamente el hígado, miren, en su lóbulo derecho, en esa cara visceral, se apoya a este nivel. Y es por eso que me da la impresión cardíaca. Por encima, vemos una impresión bastante marcada en el lóbulo derecho. Esta es la impresión renal. ¿Y por qué se da esta? Porque esta va a entrar en relación con el riñón del lado derecho. Y de la misma manera, acá por detrás se va a encontrar el riñón en el lado derecho y el hígado se apoya sobre esto. Por encima de la impresión renal, todo este espacio es una impresión no muy marcada, pero correspondería a la impresión suprarrenal. El riñón tiene en su polo superior a la glándula suprarrenal, ¿no es cierto? Entonces, apoyándose el hígado a este nivel, nos dará estas impresiones. Una cosa más, de que el estómago empieza a descender
por ese nivel, ¿no es cierto? Y acá ya se forma el duodeno. Es por eso que vamos a encontrar en esta cara una impresión más, que es justamente acá, entre la cólica y la renal. Todo esto. Esta es la impresión duodenal. Y es porque esta parte del lóbulo derecho del hígado hace relación con, con el segmento superior, primera porción directamente del duodeno. Entonces, en el lóbulo izquierdo encontramos a la impresión gástrica. En cambio, en el lóbulo derecho encontramos a la impresión cólica, renal, suprarrenal y a la duodenal. Lóbulo cuadrado. Ahora vamos a conocer cada uno de sus lóbulos. ¿Cuál es el límite para nosotros encontrar a este lóbulo cuadrado? Nos dice que va a ser límites con el ligamento redondo. Aquí está el ligamento redondo. Nos dice que hace límites con la fosa de la vesícula biliar. Aquí está la vesícula y por debajo se encuentra la fosa. Nos dice que hace relación con el borde anterior del hígado. Todo esto es, ¿no es cierto? Anterior. Todo acá es posterior. Y nos dice que hace relación con el porte hepático. Acá se encuentra el porte hepático. Entonces, este es el lóbulo cuadrado del hígado. Y yo les pregunto, ¿el lóbulo cuadrado entre qué estructura se encuentra? Se encuentra entre el ligamento redondo, entre la fosa de la vesícula biliar y el porta hepático. Ya hemos visto el lóbulo cuadrado. Ahora nos toca ver el lóbulo caudal. De la misma manera, identificamos por los límites. Este era el lóbulo cuadrado, ¿no es cierto? ¿Cómo está formado el lóbulo caudal? O de Spiegel también se llama. Nos dice que se encuentra detrás del hilio hepático. Este es el hilio. Está entre las fisuras del ligamento venoso. Este es la fisura del ligamento venoso. Y el surco de la vena cava inferior. Aquí está la vena y por debajo se encuentra el surco de la vena cava, ¿no es cierto? Y la parte posterior del hígado. Entonces, este es el lóbulo caudado. Este es el lóbulo cuadrado, no confundir, que se encuentra en ligamentos redondos, vesícula biliar, fosa de la vesícula biliar y porte hepático. Y el caudado se encuentra entre el ligamento venoso, surco de la vena K, ¿no es cierto? Prácticamente esos dos límites y estamos encontrando también el porte hepático. Este lóbulo caudado va a presentar, nos menciona, mamelones. ¿Cuáles son esos? Tenemos un inferior que va hacia el lado izquierdo. ¿Qué es esto? Que se denomina proceso papilar. Es el proceso papilar. Y se encuentra otro, recuerden que este era la impresión duodenal, y se encuentra otro que va en dirección a la impresión duodenal. Miren, atravesando, o en ese caso pasando entre el ilio y también el surco de la vena cava. Este es todo esto es el proceso caudal. Entonces, este lóbulo caudado va a presentar inferiormente un proceso papilar y va a presentar otro a manera de puente en dirección a la impresión duodenal al proceso caudal. No olvidar eso. Seguimos. Entonces, si hablamos de su borde inferior del hígado, nos dice que va a presentar dos escotaduras. Una de las escotaduras se va a dar justamente por la fisura del ligamento redondo. ¿Bien? Y el otra
escotadura se va a dar justamente por la fosa de la vesícula biliar. Entonces, tanto el ligamento redondo como la vesícula biliar, en este borde inferior me van a generar dos escotaduras. Si les pregunto cuáles son las escotaduras que se presentan en el borde inferior, serán primero la de la fosa de la vesícula biliar y la otra será la que nos forma la fisura del ligamento redondo. Bueno, en su borde posterior, ya prácticamente hablando sobre todo del borde posterior inferior, nos dice que va a pasar inferior a la impresión suprarrenal y el surco de la vena cava inferior. Simplemente nos está mencionando un límite a este nivel que vamos a denominar nosotros borde posterior y prácticamente correspondería a todo este segmento. Ya, eso simplemente vamos a mencionar. Medios de fijación. Esto sí es muy importante. Vamos a ver los medios de fijación principal y los medios de fijación accesorios acá en el video. Si hablamos de los medios de fijación principal, vamos a hablar de estos dos. Tejido conjuntivo denso, que se va a encontrar prácticamente en toda esta superficie, y la vena cava, esta de acá, la vena cava inferior. Esos son los medios de fijación principal del hígado. Gracias a esas dos estructuras, se mantiene el hígado en su posición. ¿Ya? Pero también vamos a tener otros medios de fijación, no menos importantes, ¿no es cierto? Tienen también su importancia, que son el ligamento coronario, el ligamento triangular y el ligamento falciforme. En esta imagen estamos observando el ligamento triangular. Este ligamento triangular prácticamente se forma por extensión del ligamento coronario, tanto al lado izquierdo, que es el más notorio, y también tenemos uno bien pequeño en el lado derecho. Ahí vamos a buscar otra imagen para ver. Fíjense, este es el ligamento coronario. ¿Bien? Todo esto que está por encima es el ligamento coronario. Y en sus extremos se forman los ligamentos triangulares izquierdos y otro acá, que sería el derecho. Y este es el ligamento falciforme. ¿Cierto? Que por debajo está el ligamento redondo, que dijimos que era una atrofia de la vena umbilical. Entonces estos actúan como medios de fijación también en el hígado. Ahí estamos viendo en otras caras también. Ligamento falciforme, ligamento coronario. Ahí está, falciforme. Ahí está el coronario. Aquí se ve un pedazo de ligamento triangular izquierdo. Acá hay otra cosa que tenemos que mencionar. Es el aumento menor. El aumento mayor dijimos que recorre la curvatura mayor del estómago. Y aquí está, cae después como manera de un delantal, ¿no es cierto? Sobre la parte anterior del intestino. En cambio, el aumento menor recorre la curvatura menor del estómago, pero este va a entrar en una relación íntima con el hígado. Fíjense. Entonces, este aumento menor nos va a unir el hígado al estómago. Va a presentar todo esto que llega a ser un borde hepático. Ahí está. Va a presentar también un borde gastroesofágico, que es todo esto. Gastroesofágico. Y va a presentar a este nivel un borde libre. Este borde libre aquí se encuentra completamente adherido y dentro de este aumento menor se encuentra el plexo celíaco, el tronco celíaco, ¿no es cierto? Los nodos linfáticos, celíacos, etcétera, etcétera, se encuentran por dentro. Si yo quiero observar esas estructuras, tengo que retirar el aumento menor, porque es menor. Pero a este nivel, fíjense, me deja una pequeña abertura que se llama borde libre. Y justamente por esa pequeña abertura yo puedo tener acceso directamente a todas las estructuras que se encuentren por dentro del aumento menor.
por ahí los cirujanos pueden meter el dedo, ¿no es cierto? Y en el caso de existir algún tipo, por ejemplo, de sangrado durante una cirugía, ya sea por decir de hígado, puede hacer presión justamente en los vasos que van a dar irrigación al hígado. Hacer una presión, hacemos una hemostasia, ¿no es cierto? Que nos puede colaborar durante un acto quirúrgico. Entonces, ese borde libre es bastante importante. Lo mismo, ¿no? Nos está dando prácticamente todas las relaciones que hemos mencionado. Constitución del hígado. El hígado presenta lobulillos hepáticos, fisuras interlobulillares, tejido conjuntivo, vasos interlobulillares, ¿no es cierto? Espacios perisinusoidales, una cápsula fibrosa perivascular. Ya vemos al sinusoide hepático como la unidad funcional, ¿no es cierto?, del hígado. Ahí tenemos a los hepatocitos. Prácticamente entre estas células van a existir pequeños espacios que son las fisuras interlobulillares. Van a recoser todos los vasos que vamos a denominar interlobulillares, ¿no es cierto? Prácticamente esta es una formación del hígado haciendo un corte histológico. Pero ¿qué me interesa de todo esto? Es justamente esta parte de acá. Miren, ¿qué estamos observando acá? Ahí encontraremos a la vena cava, ¿no es cierto? Por detrás. Aquí estamos viendo a la vena porta, aquí estamos viendo a la hepática, que nos estaban sus ramos derecha e izquierda, ¿no es cierto? Y aquí estamos viendo al conducto hepático. ¿Qué es lo que pasa a este nivel? La arteria va a proporcionar sangre para el hígado, una sangre oxigenada. Por esta vena, porta hepática, viene vena procedente, ya en este caso sangre, que va a venir de todo lo que es el mesenterio superior, inferior, la parte esplénica, ¿no es cierto? Toma la parte gástrica, etc. Y esa sangre desoxigenada nos lleva acá al hígado, pero tiene nutrientes. Entonces el hígado va a asimilar todos esos nutrientes. Y las cosas que no sirvan van a ser captadas justamente por estas ramitas que van a terminar en la vena cava. Todas estas ramitas azules, ¿no es cierto? Entonces esa sangre que ha sido utilizada va a salir fuera del hígado por 3 orificios que son las venas hepáticas mayores. Y esas se van a ir directamente por la vena cava a la aurícula derecha del corazón, ¿no es cierto? De la misma manera, en esta parte interna se van a formar, como ya dijimos, la bilis, y van a ser, una vez formadas, se van a transportar por estos conductos biliares para después, están en coloración verde, para después terminar en la vesícula biliar. Ya en su irrigación prácticamente hemos hablado de la arteria hepática propia, su rama derecha, rama izquierda, las hepáticas accesorias. Ya eso mencionamos a nivel de lo que era el tronco celíaco, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo, miren, la hepática propia, dividida en derecha e izquierda. Ahí está la vesícula biliar, los conductos hepáticos que vamos a ver en la próxima clase. Lo mismo en las venas, actuando la mayor parte de estas como satélites. Pero ¿qué es lo que me interesa acá? Mira, aquí están estas pequeñas ramitas, ¿no es cierto? Dentro de la configuración interna del hígado. Toda esa sangre que ya ha sido utilizada, las tiene que llevar directamente a la vena cava. Y va a llevar a la vena cava, que se encuentra acá, por medio de 3 orificios, y aquí se pueden observar. Esas son las venas hepáticas mayores, y son 3. Miren. Habrá una derecha, una media y una izquierda. Tenemos la vena hepática mayor derecha, vena hepática mayor media, izquierda. La derecha va a llevar sangre de del lóbulo derecho del hígado. La izquierda va a llevar sangre de toda la parte izquierda del lóbulo izquierdo, ¿no es cierto? Y obviamente la media de toda la parte media del mismo hígado, y todo esto va a terminar en la vena cava, y esto va a ir en dirección a la aurícula derecha. Y de la misma manera, acá
gracias a que la arteria, la vena y los conductos caminan juntos en una sola dirección, es que nosotros podemos dar segmentación. Podemos segmentar el hígado. Y miren, aquí está esa segmentación. Como estas estructuras van ahí de la mano, miren, destinadas a una parte, una pequeña región del hígado, es que nosotros podemos segmentar el hígado. Entonces diremos que el segmento 1 será el lóbulo caudado. Y después todo gira en sentido antihorario. Esta es la cara visceral. En el lóbulo izquierdo tenemos al segmento 2 y el segmento 3. El segmento 4 va a corresponder al lóbulo cuadrado. Eso significa que el 1 es el caudado y el 4 es el cuadrado. En el lóbulo derecho vamos a tener 3 segmentos. El segmento 5, el segmento 6 y el segmento 7. Pero nos falta uno, el segmento 8. Únicamente el segmento 8 vamos a visualizar en la cara diafragmática. De esta manera nosotros hacemos una segmentación del hígado. Y gracias a esa segmentación nosotros podemos hacer disección de alguna de esas partes. Inervación, plexo celíaco, por la cercanía que tiene, justamente, ¿no es cierto?, nos va a dar las pequeñas ramas. El nervio vago izquierdo y el nervio frénico derecho. Esas tres estructuras son parte de la inervación de hígado.